Dios les bendiga, amados. Bienvenidos a este tiempo de adoración y alabanza y predicación. Queremos gozarnos con usted, queremos gozarnos con el Señor en adorar su santo nombre. Le invito, antes de orar, que pueda ubicarse en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Y antes de leerlo, ore conmigo, ore con nosotros, que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos, nos humillamos ante tu presencia. Estamos aquí no por nuestros méritos, sino por tu sola gracia. Y queremos, Señor, por gracia, cantar, dirigir a nuestros hermanos en adorarte, en alabarte. Pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes y que te muevas en libertad en cada uno de los que van a escuchar este tiempo, van a participar de este tiempo de oración, alabanza y de la predicación. Convence de pecado. Gracias. En Jesús oramos. Amén. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, los dones que Dios nos ha dado es para llevar un ministerio y los ministerios son para glorificar su nombre. Tanto los dones como los ministerios es para glorificar el nombre del Señor. Somos ministros, somos siervos y somos siervos para tu gloria. Canta con nosotros este hermoso cántico. Somos siervos, un siervo para su gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso Amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. El soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, oh, oh.
Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Señor Dios de la gloria, recibe la alabanza, recibe la honra, la gloria debida a tu nombre. Nos humillamos ante tu presencia, Señor. Oh Padre, solo tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza. No hay Dios como tú, Señor. No hay Dios como tú. Tú eres el eterno Rey de reyes y Señor de señores. Oh Padre, estamos aquí para glorificar tu nombre. Estamos aquí para adorarte, para reconocerte en medio nuestro. Así que no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y queremos hacerlo, Señor, queremos hacerlo. Recibe la alabanza de tu pueblo. Amén, amén. Amados, les invito ahora a buscar en su Biblia la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entona este cántico, un cántico del siglo pasado, del siglo XX, pero un canto bíblico, de gloria en gloria. Quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco yo, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, Moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú,
reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Amén, amén, amén. Padre bueno, queremos, Señor, reflejar al mundo tu amor, pero para ello es necesario que estemos de gloria en gloria en comunión contigo, Señor. Oh Padre, queremos estar en intimidad contigo, de manera que el Espíritu Santo nos guíe y por medio de la palabra que ahora vamos a estudiar, y tu Espíritu Santo nos moldee a la imagen de Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Pedimos pues que te sigas moviendo en libertad, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y bueno en gran manera. Amados, gocémonos en el estudio de la palabra del Señor. Y recuerde, si estas producciones que estamos sacando semanalmente por la gracia de Dios ha sido o es de bendición para tu vida, suscríbete, dale la campanita y te van a llegar las informaciones sobre los cultos. Así que suscríbete. Mientras más suscriptores tenemos más posibilidades de predicar la palabra y de llegar aún más lejos. Así que gózate, síguete gozándote en el Señor ahora por el estudio de la palabra. Paz de Dios. Qué bueno que ha gozado este tiempo con nosotros. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Es bueno adorar a Dios a través de los cantos, de la lectura bíblica, de las oraciones, amado. Y esa coinonía los unos con los otros. Qué bueno, gloria al Señor. Amados, hemos estado estudiando por los últimos domingos una serie de sermones titulada Enviados por el Espíritu Santo, basado en Hechos capítulo 13, versículo 4 al 12. Y es importante que usted recuerde el contexto en que se está dando estos pasajes bíblicos. Y es que se trataba del primer viaje misionero de Pablo, de Saulo de Tarso. Que hemos aprendido, por cierto, que no es que Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Él era Saulo de Tarso por ser hebreo y era Pablo por ciudadanía romana. Que como él bien dijo, yo lo adquirí por nacimiento. ¿Sí? Ahora, en este contexto estamos hablando de que fue el Espíritu Santo. En los versículos 1 al 3 nos habla que el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y dice la Escritura también que Él los envió. Así que creemos, amados, que el Espíritu Santo es real, que el Espíritu Santo es vivo, que el Espíritu Santo es Dios. Ojo. Esto es muy importante porque muchos creen que nosotros los cristianos evangélicos bautistas no creemos en el Espíritu Santo, y eso es falso. Para yo predicar, yo necesito que el Espíritu Santo me ayude a poderme darme a entender a usted y que trabaje conmigo, pero también con su corazón y con su mente para que capte la palabra, para evangelizar, para aconsejar, para adorar, para compartir los unos con los otros, para diezmar y ofrendar. Para todo se necesita la llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que un cristiano evangélico que no cree en el Espíritu Santo no es un cristiano. Y perdone, pero los bautistas somos cristianos. Los bautistas creemos en el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo de Dios nunca va a ir en contra de la palabra de Dios, porque el Señor Jesús lo dejó bien claro que Él nos guiará a toda verdad.
Así que basado en esta serie de sermones, hemos podido estudiar varios. No los voy a resumir porque gracias a Dios y a la tecnología, usted puede revisar los sermones que hemos visto en los domingos anteriores. Así que nos adentramos de una vez al sermón que nos ocupa, que por cierto es el último sermón de esta serie. Damos gracias a Dios porque espero en Dios y así lo creo que ha sido de bendición para nuestras vidas. Amén. Amados, estamos en Hechos capítulo 13, versículo 11b al 12, estará basado la predicación de este día. Ya oramos, ya descansamos en el Espíritu Santo, así que nos adentramos al estudio. Este sermón tiene por título, Cuando es usado el siervo del Espíritu Santo. Usted y yo somos siervos del Espíritu Santo. Cuando es usado el siervo del Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí, amados, que lo que hablamos es de ser sensibles al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Fíjense, amado, fíjense algo aquí, lo que dice el versículo 11b hasta el 12. Dice en la Escritura, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Esto es la consecuencia de lo que Pablo hizo con Barjesús. Cuando le echó Pablo la maldición, vamos, Dios nos llamó a bendecir, pero cuando alguien rechaza la palabra de Dios, alguien rechaza el evangelio de Cristo o alguien se opone a Cristo, sobre él cae una maldición, no porque yo quiera maldecirlo, sino que, y ojo, aunque Pablo lo hizo, Pablo no lo hizo en la carne, lo hizo en el Espíritu Santo. Pablo tenía el respaldo del Espíritu de Dios. Así que yo repito algo que dije la semana pasada, y es que nosotros, ni los apóstoles de la Biblia, tenemos poder para meter a alguien en el cielo o meterlo en el infierno. Como yo les citaba la semana pasada, que esta mujer, Ana Maldonado, en una exposición ante la congregación dijo, a punta de dólar meto a la gente en el cielo, o te meto en el cielo, algo así. Usted puede buscar en YouTube. Entonces, a punta de dólar quiere decir que la salvación se puede comprar, y eso es falso. La salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Segundo, ni tú ni yo tenemos el poder divino, porque es un poder divino. Ni tú ni yo tenemos el poder divino de meter a nadie en el cielo o de enviarlo al infierno. No, usted y yo somos canales de bendición, somos embajadores de Cristo. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Así que lo que dijo esta mujer es totalmente, toda su exposición es antibíblica. Vaya a la Biblia es clara en cuanto a este asunto. La maldición que Pablo echó sobre Barjesús no fue mero capricho o porque le caía mal al apóstol Pablo. A mí me cae mal ese hombre, así que lo voy a maldecir. No, todo fue dirigido, repito, por el Espíritu Santo de Dios. Nunca el Espíritu de Dios va a obedecernos a nosotros. Nosotros somos sus siervos, somos lo que debemos obedecer. Ahora bien, en este sermón, cuando es usado el siervo del Espíritu Santo, nos levantamos la pregunta, ¿qué sucedió cuando Pablo echó la maldición? ¿Qué sucedió? Según los versículos 11b al 12. En primer lugar, la oscuridad se apoderó de Elimas. Repito la primera premisa, la oscuridad se apoderó de Elimas, que recuerde que ese es el título de Barjesús. Dice el versículo 11, la parte B, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. ¿Se da cuenta? Aquí vemos la mano de Dios auspiciando no el ministerio de oscuridad de Barjesús, sino el de la luz del apóstol Pablo y de Bernabé. Es Dios diciendo de manera tangible qué ministerio aprueba y qué ministerio desaprueba. Note que Dios no está negando el poder satánico, sino que está más bien diciendo cuál es el ministerio que Él aprueba. Fue un juicio temporal porque la Biblia dice en el pasaje que acabamos de leer que este hombre quedó ciego por algún tiempo, como dice allí, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas.
y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. ¿Sí? Se me escapa el pasaje bíblico. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. La primera parte del versículo 11. Ahora, esto es por un tiempo y esto denota misericordia de Dios. No es que lo dejó así por siempre. Misericordia es lo que denota, ¿para qué? Para llevarlo al arrepentimiento, para que Él decida para arrepentimiento. Y este siempre es el propósito de Dios, que las almas pecadoras reconozcan su pecado, su suciedad delante del Señor, lo abandonen y vivan para el Dios Todopoderoso. Pero como decía la semana pasada, no tenemos información si Elimas, Bar Jesús, procedió al arrepentimiento o no. No tenemos más información de él. Pero podemos aseverar que como a todo hombre, también a Bar Jesús se le dio la oportunidad de arrepentimiento. Si él aprovechó o no lo hizo, ya es una noticia, una información que se nos escapa de la mano. Pero tuvo la oportunidad. Ahora, noten que el versículo 11b, ahí en este versículo 11b vamos a apreciar el diagnóstico de un doctor, que es Lucas. Recordemos que Lucas es el que escribe este tratado teológico, como él dice en el capítulo 1, cuando habla a Teófilo. En el primer tratado teológico, Teófilo, primer tratado es el Evangelio de Lucas, y aquí tenemos su segundo tratado teológico, que es el libro de Hechos. Por tanto, es él quien nos está narrando todo lo que está sucediendo. Pero él, como médico, nos dice que a Elimas le cayó inmediatamente oscuridad y tinieblas. Esto es propio del estilo médico de Lucas. En la versión hispanoamericana y la versión latinoamericana, como también la Biblia textual, entre otros, traduce de esta manera: cayó sobre él tiniebla y oscuridad. Oscuridad y tinieblas, no importa el orden. Y este vocablo, no tiniebla, sino niebla y oscuridad. Y este vocablo niebla designa en escritos médicos cierta inflamación de los ojos que les da al que sufre esto una apariencia nebulosa. Así que Elimas está sufriendo por su pecado, por su maldad. ¿Qué sucedió cuando Pablo echó la maldición? La oscuridad se apoderó de Elimas. En segundo lugar, llegó a ser una persona dependiente. El versículo 11, la parte C, dice la escritura, después del punto y coma, 11c dice: y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Otra vez, la ceguera de Bar Jesús fue por un tiempo determinado. No sabemos cuánto tiempo duró Elimas, tampoco lo dice Lucas, no sabemos no tenemos esta información. Pero sí sabemos que fue un justo castigo divino con el propósito de que el ese mago, se arrepintiera de su pecado, lo cual, repito, no sabemos si lo hizo. La otra verdad que podemos ver es que este hombre es muy independiente, autosuficiente. Era una persona que tenía cierta fama, que se la pasaba entre los grandes, quienes por cierto dependían de él, de su aparente poder, de su aparente sabiduría. Era una persona que tenía cierta fama, que se la pasaba entre los grandes, quienes estaban siempre preguntándole o pidiéndole cierta ayuda. Pero ahora, este hombre independiente, este hombre autosuficiente, lo vemos depender más bien de otros para poder caminar. Y este fue el primer milagro que Dios obró por medio de Pablo. Este fue el primero, donde Pablo le da el castigo o le echa la maldición en nombre de Dios, y este hombre recibe esa maldición, ese castigo. Ahora, estemos claros en algo, y usted lo sabe, lo hemos visto en otras oportunidades. Satanás es poderoso, pero no es rival de Dios. Amén. Sé que dijo amén ahí en su corazón, y seguramente usted lo dijo audiblemente.
Pero repito, Satanás es poderoso, pero no es rival de Dios. No es rival para el Señor. Y esta verdad lo saben los brujos, los mismos santeros, los mismos paleros. Ellos lo saben muy bien, por lo menos los que tienen alta jerarquía. Porque el neófito, el que apenas está comenzando, quizás no sabe mucho de este asunto. Pero aquellos que tienen profundidades en las cosas de la oscuridad, saben que ante su oscuridad siempre resplandece el poder de la luz de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, Satán es poderoso ciertamente, pero así como no es rival para Dios, tampoco es rival para nosotros por ser hijos de Dios por medio de la fe. Fíjese lo que dice el pastor Santiago en su carta en el capítulo 4, el versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. Amado, este es algo que a muchos cristianos se les olvida. Y es que hay quienes quieren vivir en guerra con el diablo, que todo es una guerra espiritual, que los muñecos están poseídos, que la guitarra está poseída, que aquella lámpara está dando una imagen que diabólica. Todo es el diablo, todo es demonio. Están viendo diablo por donde sea. Pero esto no debe ser en la vida del cristiano. Lo que no terminan de recibir en sus corazones estos hermanos en Cristo es que Dios nos habla es de una lucha, no de guerra espiritual. Y sé que muchos lo creen. Tenemos una guerra espiritual, no es una guerra espiritual, es una lucha espiritual. En Efesios 6 lo deja bien claro, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice el apóstol Pablo. Pablo no dice no tenemos guerra, él dice lucha. Muchos cristianos no entienden que el Señor venció al diablo y a sus demonios en la cruz, exponiéndola en vergüenza pública, según Colosenses capítulo 2. Ahí lo tenemos. Y que la manera de vivir una vida victoriosa, que fue la que Jesús nos dio, fue humillándonos delante de Dios. Y el diablo huirá de nosotros. El príncipe del aire huirá de nosotros. Amados, no digo que el diablo está muerto. Entiendo muy bien por la palabra del Señor que Él está vivo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso está muy claro. Y por esa razón, Pablo me exhorta a tener la armadura de Dios para sostener no una guerra, sino una lucha espiritual contra el enemigo de nuestras almas. Necesito ponerme o tener siempre la armadura de Dios. El problema es que a muchos cristianos les da flojera, pereza el llevar la armadura puesta. Y muchos se la quitan. Muchos se la quitan. No quieren leer la Biblia, que es la espada del Espíritu. No quieren orar. No quieren usar el yelmo de la salvación. No quieren predicar el Evangelio, etc. Pero sí pretenden tener una guerra espiritual con Satanás y con los demonios. ¡Vamos a la guerra! Dios nos llamó a guerrear contra Satán. Un grito de guerra, y ni siquiera saben lo que es dar un grito de guerra. Lo que hacen dar es un grito de júbilo. Eso no es un grito de guerra. Creo que tienen que ver más películas de enfrentamientos, más películas bélicas, para que sepan lo que es un grito de guerra. Amados, Dios no nos llamó a guerrear contra Satanás. Tenemos una lucha contra él. Tenemos un enfrentamiento contra él, pero no es una guerra. Cuando el pastor Santiago me dice que para que Satanás, salga corriendo delante de mí, lo que yo debo hacer es humillarme delante de mi Dios. ¿Y cómo me humillo delante de él? Pues usando la armadura que habla el apóstol Pablo en Efesios 6 y aceptando la victoria de Cristo sobre el diablo y sus demonios allá en la cruz, donde los expuso públicamente. Y eso es lo que nos dice Colosenses. Dios me hizo a mí más que vencedor. El diablo está vencido, no está muerto, pero está vencido. Amados, el diablo está vencido, pero no está muerto, repito. No viva desprevenido, no viva confiado en usted mismo, diciendo que ya está vencido. No, la Biblia me dice a mí, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Ahora te digo la otra parte. El diablo no está muerto,
pero está vencido. ¿Me está escuchando bien? El diablo no está muerto, pero está vencido. Así que no viva buscando guerra que ya Jesús ganó en la cruz y que por ella nos hizo a nosotros más que vencedores. Mantenga un equilibrio en cuanto a Satanás y sus demonios. La Biblia te va a orientar en cuanto a ello. No viva preocupado que todo es diablo, que dónde están los demonios, todo es demonio en la casa o donde sea. No vivas en eso. Él está vencido. Pero no te vuelvas altivo, no te vuelvas orgulloso diciendo el diablo está vencido. Así que a mí no me entra ni coquito. Ojo, cuidado. No te descuides porque él anda como león rugiente. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué debes hacer? Usa tu armadura. Humíllate delante de tu Dios, de nuestro Dios. Resiste al diablo. Resístele. Y él es el que saldrá huyendo delante de ti. ¿Qué estamos estudiando, amados? Este cuarto sermón titulado "Cuando es usado el siervo del Espíritu Santo". ¿Qué sucedió cuando Pablo echó la maldición? En primer lugar, dijimos, la oscuridad se apoderó de Elimas. En segundo lugar, llegó a ser una persona dependiente. Por un tiempo, pero llegó a ser una persona dependiente. El poder de Dios en el cristiano es real y es más fuerte. Es poderoso por encima del poder satánico, del poder de las tinieblas. Pero en tercer lugar, y muy importante, porque algunos se van al sensacionalismo. Hasta los demonios se sujetan, Señor, le dijeron los discípulos a Jesús. Y vamos, todavía el siglo XXI hay muchos cristianos que están pendientes que los demonios se nos sujetan. Pero, amados, eso no es lo que nosotros debería alegrarnos. Qué bueno que ellos se nos sujetan. Pero Jesús lo dejó bien claro. No se extrañen de eso, parafraseando la escritura. Gócense más bien que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. El milagro realmente no es echar fuera demonios. Eso tiene que suceder porque usted es luz. Usted tiene la luz de Cristo en usted y eso tiene que darse porque tiene que darse. Pero el que su alma haya sido salvada, ese sí que es un mayor milagro. Ese sí es el milagro principal. Y aquí es a donde nos vamos a la tercera premisa. El procónsul llegó a la fe. ¿Me escuchó? El procónsul llegó a la fe. Vamos a leer el versículo 12. Estamos en Hechos capítulo 13, versículo 12. Dice la palabra: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya. Note este vocablo maravillado. Y es que es una forma del verbo griego ekpleso, con K y 2 S, ekpleso, que significa asombrado en la manera de quedarse sin sentido. ¿Sí? ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Note que el procónsul no quedó maravillado por la señal o el milagro en sí que hizo el apóstol Pablo. No, él quedó asombrado, maravillado, sin sentido por la doctrina del Señor que manifestó tal poder por medio del apóstol Pablo y de Bernabé. Y es que la doctrina fue maravillosamente atestiguada, tal como pasaba con el mismo Señor Jesús. Así es. Fíjense, vámonos al Evangelio según San Marcos y vamos a leer el capítulo 1, versículos 21 al 27. Muy parecido a lo que pasó con Pablo aquí en Hechos 13, pero fíjense con el Señor Jesús en Marcos 1, 21 al 27. Dice la escritura, dice la palabra del Señor: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.
Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, como el procónsul, se maravillaron, quedaron sin sentido. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina? ¿Se da cuenta? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Amados, noten que hablan es de doctrina, de la enseñanza, y no el mero hecho del poder sobrenatural desplegado. Mire, la gente, cuando digo la gente, estoy hablando de mis hermanos en Cristo. Muchos hermanos en Cristo huyen a la enseñanza bíblica, a la doctrina, y dicen amar la palabra, y dicen amar el estudio bíblico, pero resulta que hay flojera, hay pereza para estudiar la palabra. Si hablamos de que va a haber una conferencia teológica donde se va a enseñar la palabra de Dios, y a la misma vez en un estadio, y a la misma vez va a haber alguien que tiene sanidades, que hace milagros, y por tanto, ¿cuál cree usted que se va a llenar? Sí, exactamente. Van a ir a donde está el supuesto milagro, el supuesto poder desplegado. Para ellos, eso es lo más importante que el estudio de la palabra donde se va a dar. Lastimosamente es así. Pero amados, cuando vamos a la escritura entendemos que lo importante para el cristiano no es estas cosas de un poder desplegado, y creo en el poder de Dios ciertamente, pero muchos cristianos están buscando espectáculos, son sensacionalistas y quieren eso. Para ellos lo sensacional, lo espectacular son estas cosas de sanidades, de echar fuera demonios, pero de estudiar la Biblia, no, qué pereza, qué flojera. Amados, el Señor Jesús dijo bien claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo guardas tú los mandamientos de Dios? Leyéndolo y obedeciéndolo, practicándolo, enseñándolo, amado. Pero tengo que estudiar la palabra de Dios. Es interesante que muchos cristianos no quieren nada con la doctrina, le huyen a esa palabra. Amados, Jesús nos dio doctrina, sus apóstoles nos dejaron doctrina, Pablo nos enseñó doctrina. Doctrina significa enseñanza, y todos tenemos doctrina, todos tenemos enseñanza. Ahora, no cualquier doctrina o enseñanza, sino la que viene de lo alto, la que viene de arriba, una doctrina poderosa, capaz de echar fuera demonios. El procónsul creyó en ella. Y los que estaban con Jesús en la sinagoga creyeron. ¡Wow! ¿Qué doctrina es esta? ¿Qué doctrina es esta que aún los demonios echan fuera? Fíjense bien, aquí en Hechos capítulo 13, versículo 12, volvamos allí donde estamos estudiando y preguntémonos por qué el procónsul quedó maravillado de la doctrina. ¿Por qué? Bueno, la respuesta la conseguimos en el versículo 7. Ya la estudiamos, pero vamos a leerla una vez más. Versículo 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Es decir, el procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué deseaba? Escuchar las escrituras, escuchar la palabra del Señor. El corazón del procónsul estaba listo para recibir la palabra bendita, y Dios honró el anhelo de su corazón. Aprendamos a pedir como lo hizo el salmista David allá en el Salmo 119, el verso 18. Yo le invito a que vaya para allá. Note lo que dice la escritura, el Salmo 119, verso 18. La palabra de Dios dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Lo escuchó? ¿Lo leyó? Permítame. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vemos que el salmista David hace una petición. Él anhela algo. Él tiene un anhelo por la ley de Jehová, por la ley del Señor. Iglesia y amigo que está entre nosotros, cuando usted y yo anhelamos la palabra,
Cuando nuestro corazón está expectante a la exposición bíblica, al estudio de la misma, el Señor mismo honrará ese anhelo al mostrarnos cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Y es que la palabra es un tesoro escondido que hay que hurgar, hay que buscar, hay que inquirir, excavar hasta que el Señor nos llene de ella. Si algo he estado seguro y lo decía en una oportunidad, en mi estudio teológico, mientras estaba en nuestro seminario teológico bautista de Venezuela, mientras estudiaba allí y aprendía, descubrí muchas cosas ciertamente, pero llegué a la conclusión que mientras más aprendía, mientras más aprendo, más me doy cuenta que no sé mucho y que me falta, que no sé nada, sé poco. Y usted dirá, ¿para qué estudiar tanto? Amados, es la palabra de Dios, no es el libro de un hombre, es la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra. ¿Por qué creemos que el Espíritu Santo está divorciado del conocimiento? Es que muchos malinterpretaron el pasaje bíblico. La letra mata. En mucho estudio mata. Perdón, estás haciendo sacando de contexto un texto para formar un pretexto. Amados hermanos, cuando Pablo dijo que la mucha letra mata, no estaba hablando del estudio de la palabra. Estaba hablando de la ley. La ley mata. Ciertamente, y el Espíritu es el que da vida. Pero amados, el estudio de la palabra del Señor nos es dado por Dios e iluminado por el Espíritu Santo. El Señor quiere que nosotros estudiemos la palabra. El conocimiento bíblico y el Espíritu Santo no están divorciados, porque recordemos que el Espíritu Santo, Jesús lo dijo bien claro, nos guiará a toda verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra, la verdad de la palabra. Pero para saber la verdad de la palabra, tengo que abrir la palabra, tengo que estudiar la palabra. Deuteronomio capítulo 29 nos enseña un pasaje hermoso. Dice la escritura, Deuteronomio 29, dice la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pastor, ¿eso está en el Antiguo Testamento? Sí, y hay un contexto, pero esto sigue siendo verdad en nuestros días. Hay cosas que son secretas, que le pertenecen a Dios, se les llama misterio, y los misterios, a menos que sean dados por Dios, siguen siendo misterios. No como aquel pastor, y se me escapa el nombre, aquel pastor chino que él interpretando, predicando sobre la visión del apóstol Pablo, que subió al tercer cielo, y que Pablo todavía dice que se le dio palabras indecibles, que no se sabe qué fue lo que él recibió, pero este pastor fue, no le digo osado, este pastor fue un presumido, diciendo: qué bueno que usted está en esta iglesia, porque en esta iglesia le vamos a decir cuáles eran esas palabras que Pablo escuchó. Por favor, las cosas secretas, los misterios pertenecen a Dios, y las reveladas son para nosotros. Tenemos que buscar las que están reveladas, tenemos que buscar, tenemos que estudiar, tenemos que inquirir las que ya están reveladas, estudiarlas y darlas a conocer. Pero los misterios son misterios. Son misterios, solo Dios los conoce. Pablo nos dice que algún día veremos tal cual como somos. Ahorita conocemos en parte vemos, pero eso va a dejar de ser y todo será claro. Pero mientras estemos en este mundo hay misterios, pero las cosas que están reveladas, búsquela, investiguemos, estudiemos, practiquemos. Amados, enviados por el Espíritu Santo. Así se llamó la serie que hoy finalizamos. ¿Cuándo es usado el siervo del Espíritu Santo? ¿Qué sucedió cuando Pablo echó la maldición? La oscuridad se apoderó de Elimas. Llegó a ser una persona dependiente, Elimas, Bar Jesús. Y tercero, lo más importante, el procónsul llegó a la fe. ¿Qué queremos nosotros? Que las personas vengan a Cristo.
Amigo, amiga, para eso estoy predicando la palabra, que por gracia de Dios lo estamos transmitiendo, para que tú conozcas la verdad de Dios, la Biblia. Él la dejó para que tengas vida y vida en abundancia. La pregunta es, ¿Dios te habló? ¿Reconoces tu condición de pecador ante Dios? Si es así, ¿te gustaría hacer la oración de fe? La oración de fe consiste en confesar a Jesús como tu único y suficiente Señor. Así lo dice Romanos 10, 9 y 10. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Seremos salvos. Ya yo lo hice en una oportunidad. Muchos lo hemos hecho, pero te pregunto, ¿quieres tú hacerlo? Si es así, ora conmigo. Señor Jesús, reconozco tu poder, tu autoridad, y reconozco el poder de tu palabra, de la doctrina que has dejado. Hoy quiero confesar a Jesús como mi único y suficiente Señor y recibirle como mi Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Amigo, si usted confesó a Jesús, usted tiene vida nueva. Ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es real, no es un diosito, es Dios mismo, le va a guiar a toda verdad. Pueda que haya cosas que no entienda al principio, pero poco a poco el Espíritu Santo le va a guiar. Pero le va a guiar en su intimidad con Dios, pero le va a guiar también a través de otras personas, de otros hermanos en Cristo. Si usted conoce de algún evangélico genuino que vive a Cristo, no es que sea perfecto, pero vive a Cristo, cree en el Señor, vive para Él, pídale consejo. Si no conoce a nadie así y nosotros podemos servirles, por favor, escríbanos en la parte de comentarios. Ahí están, por cierto, las direcciones de nuestro WhatsApp y varias direcciones, y allí podemos atenderle de la manera más rápida. Pero recuerde, usted tiene ahora vida en abundancia, vida eterna. Disfrútela en el Señor y espere en nuestro Dios. Iglesia, Primera Iglesia Bautista de Los Teques y todos los hermanos de donde nos están viendo, Cristo viene pronto. Y mientras Él llega, usted y yo necesitamos vivir en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, porque somos hijos del Dios Altísimo. Que lo que hayamos aprendido lo pongamos en práctica, lo enseñemos y lo pongamos en práctica. Excelente domingo, excelente inicio de semana. Paz de Dios. La Primera Iglesia Bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.